Muy bien, el tópico que hoy día voy a tratar son aspectos procesales de los delitos contra la administración pública, ¿no? Debo partir de una premisa, ¿no? De los sujetos activos, en este caso, en todos estos delitos que comete la administración pública. Procesalmente se ha elaborado una escala de procesos y procedimientos internos para los funcionarios públicos, ¿no? Supuestamente estos delitos contra la administración pública lo cometen funcionarios públicos, ¿no? Principalmente son los funcionarios públicos, también particulares, pero la esencia son los funcionarios públicos. Por lo tanto, estos procesos desde el punto de vista no procesal, sino desde el punto de vista punitivo, el sujeto activo es un funcionario público. Desde la perspectiva penal, estamos hablando de delitos, en este caso, de delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que más se conocen al funcionario como un intraneus, ¿correcto? Dentro de ello, ¿no? En el derecho penal tenemos dos tipos de teorías, ¿no? La teoría de los delitos de dominio y la teoría de los delitos de infracción al deber. Cuando hablamos de teoría de, en este caso, delitos de dominios, es para todos los delitos donde, en este caso, son delitos, en este caso, comunes, ¿no? Estos delitos, en este caso, comunes, bueno, generalmente están los delitos de dominio abarcados por los delitos de dominio. En cambio, los delitos que lo comete un funcionario público, porque cualquiera no es funcionario público, cualquiera no es un empleado público, cualquiera no tiene ese lazo especial con el Estado, ¿no? Entonces parece ese grupo, en este caso menor, de autor o de autores, ¿no? Están los delitos de infracción al deber. Infracción justamente al deber, a un deber funcional principalmente, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, Klaus Roxin y Guter Jacobs hablan de teorías del delito de infracción a un deber extrapenal, un deber genérico, porque todos tenemos ciertos deberes, pero generalmente deberes en la familia, deberes en la sociedad, pero también deberes en la función pública. Entonces, quien más o menos se va direccionado a estos tipos de delitos especiales de infracción al deber institucional es justamente, en este caso, Guter Jacobs, que habla de, en este caso, estos deberes específicos, ya más allá de cualquier deber de posición de garante que podría tener una persona, ¿no? Por ejemplo, un padre tiene un deber especial con su hijo, una posición de garante, está protegido por el artículo 13 del Código Penal, porque se habla de posición de garante. Pero esta posición de garante es específica, es institucional. Ser funcionario público no puede ser cualquier persona, y a eso se debe esta teoría de delitos de infracción a un deber institucional. Ya un deber específico en la función pública y una relación con el Estado. No toda posición de garante tiene una relación con el Estado. En cambio, el funcionario público tiene una posición de garante, ¿no? El juez, ¿no? El fiscal, ¿no? El presidente, el legislador. Hoy en día estamos viendo muchos delitos que cometen funcionarios públicos, ¿no? Entonces, justamente eso aborda el aspecto procesal. ¿No? Pero el sentido común es que todos estos delitos cometidos por funcionarios públicos, más allá de que vamos a ver una escala de procesos penales, lo que quiero señalar es que este imputado en estos procesos contra la administración pública es un funcionario público, ¿no? Desde un juez supremo, un juez superior que vamos a ver, o un juez, en este caso, especializado, un juez de paz letrado, un fiscal, todos ellos son funcionarios públicos. Entonces, el Código Procesal Penal lo ha establecido en procesos penales especiales. Entonces, en esa perspectiva, yo debo señalar, partiendo de que este imputado, porque ya el imputado es un término o es un tópico ya procesal, es un sujeto activo de un delito de infracción al deber de un delito especial propio, porque por su naturaleza del delito contra la administración pública, su naturaleza es constitutiva del delito. No es una naturaleza de agravación, ¿no? Porque hay delitos especiales impropios que tienen su naturaleza de agravación, como por ejemplo el parricidio, ¿no? Es un delito común, ¿no? Pero es un delito especial, impropio. ¿Por qué? Claro, porque la pena se va a basar, lógicamente, en un incremento de pena. Entonces, su naturaleza no es constitutiva, sino es de agravación. En cambio, todos los delitos contra la función pública
peculado, concusión, ¿no? Prevaricato, cualquier delito contra la función pública, son delitos, lógicamente, que su núcleo en el tipo penal no es de agravación, su núcleo es sustantivo, su núcleo es constitutivo de un delito, ¿no? Es más, en algunos se especifica qué tipo de funcionario público, caso del prevaricato, ¿no? Cualquiera no puede prevaricar, cualquier funcionario público. El alcalde no prevarica, el juez prevarica. Entonces, esos delitos especiales, por su naturaleza, son constitucionales. Entonces, el imputado en estos procesos especiales, ¿no? Es justamente un funcionario público. Ahora, muy bien. Entonces, partimos que esta clasificación no es exclusivamente reducida para un círculo de autor que son funcionarios públicos, pero dentro del deber institucional, no de un deber extrapenal, como decía Klaus Rossin, porque eso es más grande. Posición de garante hasta el particular lo tiene, ¿no? El padre respecto a su hijo tiene una posición de garante, pero esa posición de garante no es institucional, es una posición de garante extrapenal. En cambio, el funcionario público tiene una posición de garante institucional. Sobre esos funcionarios públicos que tienen un deber funcional, un deber institucional, es lo que vamos a ver y eso es lo que abarca estos tipos de procesos contra la administración pública, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, eso está en esa primera diapositiva. Bueno, estos son los delitos contra la administración pública, ¿no? Y acá está un concepto, ¿no? Sobre, en este caso, lo que he señalado, los fundamentos de los delitos de infracción al deber, ¿no? Primero, un círculo de autor cerrado, ¿no? Cualquiera no puede ser funcionario público, por lo tanto, cualquiera no puede ser procesado, imputado por un proceso contra la administración pública, ¿no? Tiene que ser un funcionario público, tiene que haber un deber funcional, tiene que estar vinculado al 425 del Código Penal, donde señala la diferencia de un funcionario público de naturaleza penal con un funcionario público de naturaleza, en este caso, administrativa, ¿no? Porque generalmente es un círculo menor que el círculo penal. El círculo penal establece que un autor, un funcionario público, inclusive, no puede estar en la carrera pública, pero está vinculado al Estado. El 425 desarrolla, ¿no?, los presupuestos de quién puede ser sujeto activo de estos delitos contra la administración pública. Entonces, en esa perspectiva es que se trabaja estos criterios de delitos de infracción al deber, ¿no? Tenemos criterios, en este caso, de una autoría, ¿no? Alternativa a los delitos de dominio de hecho, ¿no? Y donde, lógicamente, se busca vincular ese deber funcional, ¿no?, con el Estado, ¿no? Ese deber de lealtad a la función pública, ¿no? Por eso los funcionarios públicos, la mayoría de ellos, tiene un vínculo directo con el Estado, ¿no? Los jueces, por ejemplo, juramentamos, ¿no? Antes de ser jueces, antes de que nos den nuestro título a nombre de la nación de jueces titulares, hacemos un juramento, juramentamos, ¿no? Han visto ustedes, aunque algunos no cumplen, ¿no? Los ministros también juramentan, son funcionarios públicos, ¿no? Los fiscales también presentan juramento, un funcionario público presenta un juramento. Entonces hay una lealtad, es una función que le encarga el Estado y por esa función, lógicamente, cometen delitos especiales, porque son personas, llamemos así, socialmente privilegiadas de asumir un cargo y por ese privilegio de asumir un cargo es que lógicamente el Estado también les reserva un proceso especial. Bien, entonces ahora sí se entiende, se conecta el derecho penal con el derecho procesal para entrar a entender el proceso penal. Entonces, ese autor, ¿no?, funcionario público, va a ser imputado, va a ser procesado en un proceso penal contra la administración pública. ¿La administración pública qué es? El Estado, pues, ¿no? La administración pública justamente son bienes jurídicos que lógicamente tutela y protege el Estado peruano. Entonces, si el Estado peruano es alterado con la vulneración de estos bienes, en este caso jurídicos de naturaleza pública, es que estos funcionarios públicos que están vinculados a ello tendrán que responder procesalmente. En esa perspectiva es que ya hemos diferenciado delito de dominio y delito de infracción al deber,
¿no? Y desde el punto de vista también hemos señalado desde los deberes familiares, deberes institucionales y los deberes estatales. Lo que vamos a ver es respecto ya infracción al deber respecto a deberes estatales, deberes funcionales, infracción positiva a una institución como es el Estado, una institución pública, ¿no? Y desde esa perspectiva vamos a ver estas infracciones del deber, pero ya procesalmente, porque el tema es un aspecto procesal, pero no quería empezar aclarando quiénes son procesados o quiénes son considerados imputados. Por lo tanto, un particular no entra acá. Es necesariamente, en este caso, un funcionario. Más allá que el particular podría ser cómplice a través de, por ser extraneo, por no ser un funcionario. Muy bien. Y también se parte, todavía continuando, un aspecto sustantivo, antes de entrar al aspecto procesal, el aspecto de la teoría de la unidad del título de imputación, ¿no? Lógicamente, que establece, ¿no? Entre el funcionario público, que es el intraneus, y el que no es funcionario público, no tiene esas condiciones, el extraneus, ¿no? Entonces, estos delitos a veces son delitos de convergencia, o sea, delitos con agravante, o delitos de encuentro, donde el sujeto, en este caso, el funcionario público, sujeto activo del delito, tiene un encuentro con la otra parte, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, en algunos delitos, en este caso, de corrupción que hemos visto anteriormente, se juntan, en este caso, tanto el funcionario público como el sujeto que lógicamente hace prometer al funcionario. Entonces son delitos de encuentro por esa naturaleza. Muy bien, los bienes jurídicos también la otra vez lo hemos visto, y ahora vamos sí a lo que son los procesos especiales, ¿no? Ya entramos al aspecto en sí de cobertura de estos procesos especiales, que es algo nuevo, ¿no? Que poco dominio tienen algunos porque en realidad son específicos. Por ejemplo, juzgar al presidente de la República, ¿no? Ahorita a la doctora, a la señora Dina, ¿no? Como presidenta le están imputando varios delitos para ser investigado. Entonces, eso es lo que, ¿no? O congresistas, ¿no? O ministro de Estado. Ahorita el ministro del Interior también está siendo cuestionado, va a ser investigado. Entonces, la pregunta es, el presidente, los congresistas, el ministro de Estado, ¿no? Cualquier ministro, ministro de Interior, ¿no? Ministro de Educación, ministro de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional, miembros, bueno, ya no hay Consejo Nacional de Magistratura, hay Junta Nacional de Justicia, también, pero sus integrantes, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, no son cualquier funcionario público. El defensor del pueblo y el Contralor General, ¿no? De la República. No es cualquier funcionario público. ¿Son funcionarios públicos? Sí, son funcionarios públicos, claro que sí. Son funcionarios que el Estado tienen un deber estatal, como hemos dicho, tienen un deber institucional, tienen una posición de garante frente a la sociedad, ¿no? Tienen una posición de garante ante la sociedad. ¿Cuál es el problema? Cuando estos funcionarios públicos que he mencionado, y abajo lo he puesto, está en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Estos funcionarios cometen delitos contra la administración pública. Por ejemplo, peculado, ¿no? Se apropian de algún dinero del Estado, ¿no? De algún dinero del Estado, entonces, y cualquier otro delito contra la administración pública. Entonces, lo normal es que, por ejemplo, un alcalde de repente de un distrito, de alguna provincia, de algún departamento del Perú, ¿no? Va a ser juzgado en un proceso común, ¿no? Va a ser juzgado en un proceso común. Claro, el delito va a ser un delito especial, va a ser, en este caso, la figura de intraneo, extraneo, infracción al deber, funciona, pero el proceso penal es normal, ¿no? Va a tener todo, en este caso, el aspecto y el rigor de que ser juzgado por un fiscal, por un juez, en este caso, y por una sala penal. En cambio, en cambio, en cambio, este presidente de la República, estos integrantes del Congreso, los congresistas, el ministro del Estado o los ministros de Estado, todos, cualquiera, miembros del Tribunal Constitucional, como tienen Consejo Nacional de la Magistratura, Justicia Nacional o vocales,
y fiscales supremos, defensor del pueblo, todos ellos que están en el artículo 99 de la Constitución, definitivamente van a tener cierta prerrogativa. Y entonces el proceso penal común, ¿no? Se va a convertir en un proceso penal especial para altos funcionarios públicos, ¿no? En un proceso penal especial. Entonces, el Código Procesal Penal tiene 7 procesos especiales, ¿no? 7 procesos especiales. De los 7 procesos especiales, existen 2 procesos especiales que tienen que ver con la administración pública, que tienen que ver con funcionarios públicos, de los 7, ¿no? Esto es los procesos penales especiales de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos, ¿no? Y los procesos de colaboración eficaz. Y esos son los 2 procesos que vamos a ver. Los otros 5 procesos tienen que ver ya con procesos comunes, el proceso inmediato, el proceso de querella, ¿no? El proceso de faltas, el proceso de terminación anticipada, tienen que ver con procesos, ¿no? Comunes, ¿no? Y el proceso de seguridad. Son 5 procesos que tienen que ver con procesos comunes, ¿no? En cambio, los procesos que tienen que ver con funcionarios públicos son estos 2 que vamos a ver hoy día. Son los procesos, en este caso, cometidos por altos funcionarios públicos y los procesos que tienen que ver, en este caso, con colaboración eficaz, que más que un proceso, en realidad, es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento en el caso de colaboración eficaz. Estos procesos de altos funcionarios públicos, tienen en este caso su razón de ser en el artículo 450 del Código Procesal Penal, ¿ya? Hay, estos procesos penales requieren algo más, como son altos funcionarios públicos, cualquiera no lo puede juzgar, partiendo de ello. Cualquiera no lo puede juzgar, ¿no? Cualquiera no lo puede imputar y formalizar la denuncia penal o la investigación preparatoria, cualquiera no. Lo tienen que hacer jueces y fiscales supremos. Pero en su intervalo, en la fiscalía está la máxima autoridad de la fiscalía, que es el fiscal de la nación, ¿no? Entonces, para estos altos funcionarios, ¿no? Además hay un requisito previo, que el fiscal de la nación, así quisiera, ¿no? Así quisiera, no puede definitivamente ingresar directamente a denunciar y formalizar investigación preparatoria contra estos funcionarios públicos o altos funcionarios públicos que se encuentran en la Constitución. En el control político es cuando interviene el Congreso de la República. Hay dos aspectos. Uno de ellos es el antejuicio. O sea, antes que haya un proceso judicial, el Congreso hace un antejuicio, hace un control parlamentario. O sea, el Parlamento, el Congreso, da la venia de que cualquiera de estos funcionarios públicos sea procesado penalmente, sea investigado y sea llevado a un juicio penalmente. Entonces, como son altos funcionarios, tienen esa, llamemos, prerrogativa que no tiene cualquier ciudadano o otro, no tiene cualquier otro funcionario público que no sea un alto funcionario que esté en la Constitución, como estos, en este caso, funcionarios públicos de alta envergadura, ¿ya? Entonces, este control parlamentario, este antejuicio, es un previo al proceso penal. Ningún proceso penal especial y proceso común tiene esto, que tiene estos altos funcionarios públicos. ¿Ya? Estos altos funcionarios públicos tienen necesariamente que establecer una aprobación del Congreso para que, en este caso, se pueda, en este caso, acusar, ¿no? Entonces, eso se llama el antejuicio, ¿no? Hay una comisión permanente en el Congreso que aprueba, ¿no? Acusar, ¿no? Aprueba la acusación y luego el Congreso, lógicamente, ratifica esta acusación. Con esa venia parlamentaria, con ese procedimiento parlamentario, recién se puede iniciar investigación y proceso penal
a estos altos funcionarios públicos. O sea, en el caso, por ejemplo, de la presidenta de la República, ¿no? Tiene que, por eso el Parlamento tiene que autorizar, ¿no? ¿Por qué delito? Y solo por esos delitos que se autoriza investigar y procesar, solo por esos delitos se puede formalizar investigación preparatoria. ¿Quién pide este antejuicio? ¿Quién pide este control político? ¿Quién pide esta imputación? El Ministerio Público, pero no es cualquier fiscal, es el representante del Ministerio Público, la máxima autoridad, la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación en este caso, tendrá que pedir al Congreso la venia, el permiso para investigar, para juzgar a estos altos funcionarios, ¿no? Ese es el primer proceso penal especial que tiene que ver con altos funcionarios públicos, por lo tanto, el resto entra en los otros procesos. Esto de altos funcionarios tiene estas prerrogativas, la principal, el antejuicio. Doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si el Congreso no autoriza, en este caso, investigar y procesar a cualquiera de estos funcionarios públicos o altos funcionarios públicos que están en la Constitución política del Estado? Si no autoriza, no se puede investigar, ni se puede juzgar. Es una prerrogativa congresal, un procedimiento legislativo que se tiene previa para investigar y para juzgar y principalmente para la pretensión penal, que es la acusación. Entonces, esto, lógicamente, se delega, el Congreso delega a la comisión permanente que realice, ¿no? En este caso, la autorización de acusación, ¿no? Que lógicamente lo pide el fiscal de la Nación. Entonces, ¿esto dónde está regulado? En el 450 del Código Procesal Penal. O sea, procesalmente estamos en un sistema acusatorio. Procesalmente, lógicamente, va a haber una investigación, ¿no? Procesalmente, lo que llamamos elementos constitutivos, en este elementos de convicción y luego prueba, todo eso se mantiene. Lo que va a variar es la forma de procesar y quiénes procesan y qué insumos adicionales al proceso que teníamos en el sistema acusatorio cambian. Y estamos viendo que, lógicamente, la incoacción a investigar un proceso de altos funcionarios públicos requiere una prerrogativa, en este caso congresal. O sea, que el Congreso autorice al fiscal de la Nación, ¿no? Pueda continuar una investigación dentro de la institución Ministerio Público. No olvidemos que el titular de la acción y de la pretensión penal es el Ministerio Público. Por lo tanto, su máxima autoridad es el fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación, para estos altos funcionarios públicos, solicita el permiso por un determinado delito, ¿no? Y un determinado tipo penal, ¿no? Que se le autorice investigar y, lógicamente, procesar dentro de lo que es el sistema acusatorio. Entonces, esa es prerrogativa que no hay en otro proceso, ¿ya? La incoacción antes de la investigación. ¿Bien? ¿Qué nos dice la Constitución también para estos altos funcionarios? Miren lo que nos dice, y eso está en el artículo 99, más allá de que nos señala, nos especifica quiénes van a ser estos imputados altos, en este caso, funcionarios públicos. Nos dice, por infracción de la Constitución, y acá dice, y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Delitos con ejercicio de sus funciones son delitos contra la administración pública. Pero su condición de altos funcionarios públicos le dan una prerrogativa hasta 5 años después de que hayan cesado estas, ¿no? O sea, le vas a procesar una vez que cese, en este caso, su función pública, cualquiera de ellos, presidente, congresistas, ministros, miembro del tribunal, ¿no? Hasta 5 años después, ¿correcto? Entonces, ese es el plazo procesal que se da para investigación. O sea, no solo es la incoacción en cuanto a una prerrogativa legislativa, sino también el plazo para que puedan, en este caso, ¿no?
en este caso, ser procesados, ¿no? Hasta 5 años después que hayan cesado sus funciones. Lógico, las funciones como altos funcionarios, porque, por ejemplo, el ministro de Estado deja de ser ministro de Estado, deja de ser alto funcionario y puede ser, quizás, regresa a su función de repente la SUNAT. Entonces, lógicamente, pasa de alto funcionario público a funcionario público, ¿no? Entonces, de ahí corre el plazo, ¿no? Del cese de su función como alto funcionario público. Caso de la presidenta, también cesa su función, corre el plazo. Los congresistas dejan de ser congresistas, se dedican de repente a otra función pública, pero esta función pública no es cualquiera, son de altos funcionarios públicos. El cambio de función pública, ¿no? Si cambia de alto funcionario a función pública natural, lógicamente ahí empieza a correr este plazo de 5 años. Bien, ese es uno de los procesos. Entonces, acá yo he señalado, acá en esta diapositiva, ¿no? En la cual establece claramente el aspecto de la incoacción, ¿no? Que requiere, en este caso, una denuncia, en este caso, constitucional, ¿no? Hay un procedimiento parlamentario, tiene que haber una resolución acusatoria, ¿no? Y en esa resolución acusatoria se autoriza un determinado hecho y un determinado tipo penal. Entonces, el fiscal no puede sobrepasar ese hecho ni ese tipo penal o ese delito que ha autorizado el Congreso. Solo por ese hecho y por ese tipo penal van a ser estos altos funcionarios públicos procesados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa dentro del hemisferio del expediente fiscal? Que eso funciona para cualquier proceso. Acá hay algo pues nuevo. No son altos funcionarios públicos, por lo tanto, no pueden ser investigados ni juzgados por cualquier fiscal ni por cualquier juez. Entonces, se le pone a lo más alto de la fiscalía, de los funcionarios de la fiscalía, y lo más alto en jerarquía del Poder Judicial. ¿Quiénes son los que tienen mayor jerarquía en el Ministerio Público y quiénes son los que tienen mayor jerarquía en el Poder Judicial? Son justamente los fiscales, en este caso supremos, y los jueces supremos, los jueces de la sala, en este caso supremo, ¿no? Son los más altos funcionarios públicos, tanto de la institución Ministerio Público como, en este caso, del Poder Judicial. Entonces, el fiscal de la Nación es el que va a sacar una disposición, si es que hay esta incoacción, si es que hay este permiso del Congreso, del Parlamento, a que se investigue a estos altos funcionarios públicos. El fiscal de la Nación tendrá que sacar una disposición de formalización de investigación preparatoria. Eso está en el artículo 449 del Código Procesal Penal y el 450. En el inciso primero nos habla de la incoacción. Esto también establece de que una vez que saque una disposición de formalización, ¿no? De formalización de investigación preparatoria, ¿no? Esto lo saca al máximo en 5 días, después que recibe la resolución, ¿no? Acusatoria del Congreso, o sea, del antejuicio. El antejuicio dice, sí, hay que, en este caso, ¿no? Investigar, ¿no? O sí, damos la venia para que se acuse a tal alto funcionario público, cualquiera de lo que establece el artículo 99 de la Constitución. Entonces la Fiscal de la Nación tiene que formalizar investigación, en este caso, investigación preparatoria, ¿no? Saca una disposición de formalización de investigación preparatoria. No olvidemos que la disposición de formalización de investigación preparatoria establece el núcleo de imputación, establece el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía en este sistema acusatorio. El sistema acusatorio no va a cambiar, ¿no? Lo que acá se está adicionando, ¿no? Y agregando, ¿no? Los jueces o los fiscales que van a juzgar, ¿no? O van a investigar a esos altos funcionarios públicos, ¿no? Eso es lo que va a cambiar. Y algo que no tienen los procesos penales, ¿no? Ni comunes ni especiales, esta incoacción requiere
un procedimiento, no he dicho un proceso, sino un procedimiento parlamentario, que autorice justamente a través de un antejuicio, ¿no? Que lo inicia la comisión permanente, autorice al fiscal de la nación de que pueda investigar. Entonces, si es que no hay esa autorización, no se puede investigar, menos acusar, ¿no? Con esa autorización recién se inicia el aspecto ya no procesal para estos altos funcionarios públicos. Importante esto de acá, ¿no? Importante que justamente en este caso se trabaja, ¿no? Hoy en día los mayores problemas, ¿no? Y los aspectos delictivos que están justamente acechando a nuestro país es justamente de estos altos funcionarios públicos, ¿no? Y lógicamente poco se conoce del proceso penal para estos altos funcionarios públicos. Entonces fácil es hablar del aspecto punitivo, pero el aspecto procesal respetando la naturaleza de los tópicos procesales del sistema acusatorio distinto al sistema inquisitivo, al sistema mixto. Más allá, ¿no? También en este caso se adiciona otras instituciones peculiares que ya lo ha establecido la Constitución Política y el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, eso es uno. Dos, ¿cómo se designa a ese juez de investigación? En los procesos penales comunes teníamos un juez de investigación o juez de garantías, ¿no? Era el juez de investigación por naturaleza, ¿no? Pero en la Suprema no hay juez de investigación, ¿no? Hay jueces supremos, nada más. No hay un juez de naturaleza que diga juez de investigación o juez de juzgamiento o jueces colegiados de juzgamiento, no existe, ¿no? En la Suprema hay jueces supremos. Entonces, ¿qué hace? La Corte Suprema, ¿no? Va a nombrar dentro de los jueces supremos, escuchen, o dentro de los jueces supremos, al juez supremo menos antiguo, que va, lógicamente, a ser de juez de investigación o juez de garantías. O sea, va a cumplir ese papel, va a cumplir ese rol. No se puede desprender de ese rol porque es un rol dentro de un sistema acusatorio, porque ese proceso penal especial de altos funcionarios públicos está dentro lógicamente, del sistema acusatorio, dentro de lo que es el Código Procesal Penal. Por lo tanto, todos los principios, en este caso, generales que tiene el proceso penal, se aplican al proceso especial, ¿ya? Con excepción de lo que no está regulado, que se está adicionando y lo estamos señalando. Por lo tanto, para estos procesos, en este caso penales especiales de altos funcionarios públicos, el, la Corte Suprema, la Corte Suprema señala al juez de investigación y a una sala penal especial conformada por supremos. ¿Para qué? Para que vean el juzgamiento, ¿ya? Para que vean el juzgamiento. O sea, el menos antiguo de los vocales supremos de las salas penales, ¿no? Va a ser juez de investigación, juez de garantías, y los otros jueces supremos que establece el Poder Judicial serán la sala penal de juzgamiento. ¿Correcto? Ya, esto es lo que señala el 450, inciso segundo. Luego, algo que no se tiene en ningún proceso penal, en este caso ni común ni especial, es que se apruebe, ¿no? En este caso, la formalización de investigación preparatoria. En los otros procesos comunes y procesos especiales no hay una aprobación. El fiscal formaliza investigación, se lo notifica, se le entrega la formalización al juez, en este caso investigación, y el juez no tiene que aprobar, solo se da por notificado, para que esté atento a cualquier acto disfuncional de las partes procesales y actúe como juez de garantías. No necesita un auto de aprobación. La disposición de formalización de investigación preparatoria en cualquier otro proceso penal, escuchen, ¿ya? Solo este autoaprobación es justamente, existe para estos altos funcionarios públicos. Miren el privilegio que tienen. Primer privilegio, una incoacción al proceso vía procedimiento parlamentario, ¿no? Esa es la primera valla.
La segunda valla es que, lógicamente, una vez aprobado el Congreso, así nomás no puede pasar. El juez tiene que aprobar a través de un auto esa formalización de investigación preparatoria. O sea, en otras palabras, ver la validez de esa imputación que se está haciendo, en este caso, para investigar a estos altos funcionarios públicos. ¿No? Tiene que, para continuar la investigación. Mire, esa es una segunda valla, un segundo privilegio que tienen estos altos funcionarios públicos del Estado. ¿Correcto? Muy bien. Luego dice, en este caso, que el respeto, y tiene que ir justamente esta aprobación, es para que la investigación sea exclusivamente una imputación sobre lo autorizado, sobre lo que se autorizó, sobre lo que autorizó el Congreso. No puede haber un exceso más allá de la autorización. Doctor, pero se quiere ampliar la investigación. Si se quiere ampliar la investigación por un delito adicional, igual se tiene que volver otra vez al procedimiento del Congreso, al procedimiento legislativo, para que se amplíe por un delito más. Tiene que haber, ante la ampliación, ¿no? Una ampliación de la acusación del Congreso. Entonces, otra vez, por ese delito adicional, ¿no? Se tendrá que llevar, lógicamente, al Congreso para una ampliación, en este caso, investigación. Sin esa autorización congresal, no puede existir definitivamente, ¿no? Una ampliación de investigación, como eso no se requiere en otros procesos penales comunes o especiales, pero sí se requiere para procesos penales de altos funcionarios, ¿correcto? Bien, además tenemos que ver que el juicio oral, que se llegara, porque estos altos funcionarios pues, todavía tienen que pasar después que cesen sus funciones, no, ahí funciona una etapa intermedia, una acusación, un control de acusación, ¿no? Pero a grandes rasgos, quizás lo principal, lo que se posibilita es la investigación. ¿Para qué? La futura prueba, ¿no? Quizás la acusación se va a materializar y el juzgamiento después que, en este caso, lógicamente sus funciones, pero se va a asegurar la fuente de prueba, se va a asegurar, en este caso, los elementos de comisión. O sea, sí puede ser investigado, ¿no? Quizás no juzgado todavía. Entonces, esa es una interpretación que se hace últimamente para estos altos funcionarios públicos. Pero igual, debemos señalar que la sentencia, igual que cualquier proceso penal, es apelable y lo ve una sala especial de la Suprema, jueces supremos. Y también esa apelación se va a resolver y hay sentencia y se saca una sentencia de vista, que también tienen todos los procesos cometidos por cualquier funcionario público o procesos comunes. Pero esta sentencia de vista, a diferencia de los procesos comunes puedes interponer un recurso de casación, ¿correcto? Ya, en estos procesos especiales de no hay recurso de casación. ¿No ves que lo están viendo la Suprema? El juez de investigación es el juez supremo, el fiscal que investiga es un fiscal supremo, el juez que juzga es un colegiado supremo, la sala penal que lógicamente ve la apelación es una sala suprema, entonces no hay casación. Por lo tanto, esta sentencia de vista es inimpugnable. Acá no hay recurso de casación, ¿no? Hay que tenerlo claro. Es una diferencia con los otros procesos. Miren el privilegio que tienen, ¿no? Todos los estándares adicionales que tenemos que ver en estos procesos especiales de altos funcionarios públicos, tanto en el hemisferio del expediente fiscal como en el hemisferio del expediente judicial. Bien, además, además, este artículo, en este caso, no 29 de la Constitución, que nos habla de altos funcionarios públicos, establece, en este caso, ¿no? Que notificado este auto aprobatorio recién, ¿no? Por el juez supremo de investigación, recién el fiscal, no se olviden que quien formalizó la investigación es el fiscal de la nación, ¿ya? Pero quien va a investigar esto no es el fiscal de la nación. Quien pidió
la incoacción al procedimiento es el fiscal de la Nación. Quien formalizó la investigación es el fiscal de la Nación, pero quien continúa la investigación no es el fiscal de la Nación, va a ser un fiscal supremo, ¿correcto? Que ha sido designado, lógicamente, por la Fiscalía. Un fiscal supremo, pero luego de la notificación, ¿qué puede hacer? Actos de investigación, reunir elementos de convicción, ¿no? Y además también, lógicamente, puede, en este caso, presentar, ¿no?, cualquier medida cautelar, ¿no? En pro, lógicamente, de asegurar algunos presupuestos que corresponden, en este caso, a la investigación. También dentro de la investigación se puede deducir una extinción de la acción penal, ¿no? El artículo 450, inciso quinto del Código Procesal Penal, nos facilita esta posibilidad, ¿correcto? También hay una ampliación del objeto, en este caso, de investigación, pero siempre y cuando, como lo hemos señalado, tiene que haber una resolución, ¿no?, acusatoria parlamentaria ampliada nuevamente, ¿no? Entonces, en el juzgamiento, ¿no?, funciona la apelación y, lógicamente, el artículo 450, inciso noveno del Código Procesal Penal, nos señala de que estos 5 años que establecen, posterior, lógicamente, ya vemos a que cese sus funciones, no interrumpe ni suspende el plazo de prescripción, ¿no? Entonces, nos está aclarando sobre el plazo de prescripción. Y también, lógicamente, ¿no?, si hubiera, porque esto funciona, tiene que haber una incoacción, ¿no?, parlamentaria, un procedimiento parlamentario. Pero hay algunos que de repente cometió un delito, un ministro, ¿no? Y ese ministro no ha sido llevado a la incoacción parlamentaria, ¿no? Y se ha dejado ahí. Termina sus funciones y ya no es alto funcionario público, ¿no? Deja de ser alto funcionario público, pero cometió el delito. Entonces, ya no necesita, lógicamente, si dejó de ser alto funcionario público, solo como alto funcionario público tenía esta protección, ¿no? Ya no va a tener esa protección. Por lo tanto, si no cesó su, en este caso, función de alto funcionario público, ya no va a haber necesidad de una incoacción, sino será un proceso común. ¿Correcto? Igual hemos señalado que en este caso no va a haber, en este caso, apelación a la sentencia de vista. Bien, en lo que es también hay una conversión, porque puede hacer que de repente el parlamentario fue sometido a un proceso común, ¿ya? No empieza. Y dentro del proceso o dentro de la investigación se da cuenta de que es un alto funcionario público, el juez se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? No, lo normal es que se impute de frente a un congresista, a un ministro, a un presidente como alto funcionario público y de frente se pida, en este caso, la venia parlamentaria para acusar. Pero puede ser que no se dieron cuenta, sí. Se empezó el proceso y recién dentro de la investigación se da cuenta, en este caso, el fiscal o el juez, de que este es un alto funcionario público que requiere la venia parlamentaria, pero ya está en un proceso común. Ya está en un proceso común, no está, en este caso, en un proceso todavía especial, ¿no? Especial de alto funcionario público. Entonces, si el juez se da cuenta de eso, ¿no?, eleva al fiscal de la nación los actuados para que pueda, lógicamente, pronunciarse el fiscal de la nación. Si está de acuerdo, va y hace el pedido de procedimiento parlamentario para la acusación. Si no está de acuerdo, lógicamente, va y consulta a la Sala Penal Suprema para que se pronuncien sobre ello, ¿no? Si no está de acuerdo, ¿no? Porque eso lo está mandando el juez, que dice en este caso la Suprema, y lo que resuelve la Suprema es inimpugnable, ¿ya? Esa es una situación, ya vemos, adicional a una situación que puede llevar a una acumulación o la causa, lógicamente, no se separa, ¿no? Si de repente era un proceso, por ejemplo, para alcaldes, ¿no?, que es un proceso especial, lógicamente, es un proceso común, ¿no? Pero
por sujeto de funcionario, pero no es un proceso de alto funcionario público, entonces como este proceso de alto funcionario requiere, ¿no?, tópicos especiales que no tiene cualquier proceso de funcionarios públicos, entonces se va a desacumular, ¿correcto? Muy bien, ese es un incidente. Luego tenemos otro proceso especial. ¿Qué pasa, no? Cuando, en este caso, los otros eran para altos funcionarios, estaban los jueces, los fiscales, en este caso, supremos. Pero hay un segundo tipo de procesos especiales, que lo regula el 454, inciso tercero del Código Procesal Penal, por ejemplo, para los jueces superiores. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un juez superior, titular, ¿no? ¿No? Y, pues, o fiscales superiores, o miembros del Consejo Supremo de Justicia. Ellos también tienen un proceso especial. Por ejemplo, a mí me tendría que investigar un juez supremo, un fiscal supremo, ¿no? Y un juez de investigación también, en este caso, tendría que ser supremo, y juzgar también un colegiado supremo en caso de un delito. ¿Ves? Entonces, todo juez superior, todo fiscal superior, no lo puede investigar, pues lógicamente, un fiscal y un juez superior, ¿no? O sea, tiene que ser alguien superior a nosotros, o sea, un supremo, ¿no? Entonces, mire la trascendencia, ¿no? Y ese es otro tipo de proceso penal especial. ¿Por qué? Porque en mi caso, y en los casos de cualquier juez superior, de cualquier fiscal superior titular, nosotros para investigarnos no se requiere lo que sí se requería para un juez supremo o fiscal supremo, presidente, ministros, lo que ya hemos señalado en el artículo que están contemplados en el artículo 99, altos funcionarios públicos. Nosotros somos funcionarios públicos, claro, importantes, pero no somos altos funcionarios públicos, no estamos en esa prerrogativa que establece la Constitución política del Estado. Entonces, en esa perspectiva, nosotros sí podemos ser investigados, pero no se necesita el permiso del Congreso, no se necesita un procedimiento parlamentario, pero sí se requiere algo adicional. Como nos van a investigar fiscales supremos y nos van a juzgar jueces supremos, el Poder Judicial, ¿no?, tiene que designar que jueces van a ser jueces de investigación, ¿no?, y que jueces van a integrar el colegiado de juzgamiento. Hay un colegiado, en este caso, de juzgamiento, que es la Sala Penal Especial de la Suprema de Juzgamiento. Esto es para, lógicamente, funcionarios públicos, no altos funcionarios públicos, sino funcionarios públicos importantes, como los jueces superiores, fiscales superiores y miembros del Consejo Supremo de Justicia. Entonces, tampoco nos pueden investigar cualquier juez, ¿no? O cualquier fiscal, juzgar, ¿no? Entonces, tiene que ser supremos, fiscales y jueces supremos. Entonces, ahí la sala designa al vocal o al juez supremo de investigación y a la sala penal especial de juzgamiento, ¿correcto? Igual, la fiscal de la Nación designa el fiscal supremo de investigación y el fiscal supremo que va a ver el juzgamiento, ¿no? Ya, entonces, hay un juez supremo de investigación, que va a ser el juez de garantías, y hay una sala penal especial suprema de juzgamiento, que va a ser la sala penal especial, que va a ver a estos funcionarios públicos, no altos funcionarios públicos, sino funcionarios importantes, ¿correcto? Ya, igual, acá también tenemos una sentencia de vista que es inimpugnable, no hay casación, y hay una sentencia que va a corresponder a una apelación. Y tenemos otro tercer procedimiento, ¿no? ¿No? Este es un poco complejo porque en realidad así lo ha determinado el Código Procesal Penal, por eso pocos conocen esta situación, ¿no? Pero es bueno saberlo, ¿no? Porque siempre va a estar de por medio, ¿no? Siempre alguna imputación penal. Y es bueno conocer el proceso penal con estos altos funcionarios públicos o funcionarios, llamemos, importantes, como un juez, un fiscal superior o, en este caso, miembros, en este caso, de un tribunal militar.
Pero también un tercero, por eso le he puesto con números romanos, un tercer procedimiento es para cualquier juez, un juez especializado, un juez de paz letrado, un fiscal provincial, un fiscal adjunto. Son funcionarios públicos, pero no es cualquier funcionario público. Entonces, a esos funcionarios públicos, ¿no? Que son especializados, un juez de familia, un juez civil, un juez penal, ¿no? Un juez de paz letrado, ¿no? O un fiscal penal, un fiscal de familia, cometen delitos. Y cuando cometen delitos, estos jueces, fiscales, ¿no? Y otros funcionarios públicos, según la ley, van a ser procesados no por cualquier fiscal ni cualquier juez, en este caso de investigación. El juez de investigación y el fiscal tienen que ser fiscales y jueces superiores, ¿no? Superiores. Por ejemplo, nosotros tenemos una sala penal de apelaciones. El menos antiguo, ¿no? Va a ser designado por un presidente de corte, de cada corte, tenemos 35 cortes superiores, ¿no? Va a ser designado para que sea el que investigue a estos funcionarios públicos, jueces especializados, fiscales provinciales, fiscales adjuntos o jueces de paz letrado. Entonces, ese fiscal superior y ese juez superior de investigación va a ser el que cumpla esos roles dentro del expediente fiscal. Dentro del expediente fiscal, ¿correcto? Entonces, el presidente de corte designa, lógicamente, a la sala penal competente, ¿no? Para el juzgamiento y al vocal para la investigación preparatoria, ¿no? Entonces tenemos un juez de garantías, que es un juez superior, y tenemos un juez, un juzgado colegiado, que es una sala penal especial, que va a juzgar a jueces, fiscales, en este caso especializados, ¿no? Adjuntos, jueces de paz, en este caso letrados. Ya el resto de tópicos procesales se mantiene, ¿no? En este caso, igual, acá el juzgamiento cambia, ¿no? El juzgamiento lo va a hacer la sala penal especial, ¿no? O sea, jueces superiores van a ser jueces de juzgamiento, no jueces especializados, jueces superiores, ¿no? Tres jueces, o sea, la sala penal especial asume el juzgamiento en primera instancia y la Suprema, ¿no? La Suprema sería la segunda instancia. Igual, la sentencia de vista, o sea, de la Suprema, es inimpugnable, por lo tanto, no hay recurso de casación en estos procesos especiales. ¿Correcto? Bien, creo que hasta ahí hemos entrado a ver estos tres tipologías de, en este caso, procesos especiales que tienen que ver con altos funcionarios públicos, con la investigación y juzgamiento de fiscales superiores, fiscales y jueces superiores, y también la investigación, ¿no? Y juzgamiento de jueces, fiscales especializados, adjuntos y juez de paz letrado. O sea, tienen tres tipos de procedimientos este proceso, en este caso especial. De altos funcionarios públicos, diría yo, de importantes funcionarios públicos y finalmente de funcionarios públicos específicos, como el fiscal provincial, el juez especializado, en este caso el fiscal adjunto y el juez de paz letrado. Entran dentro de este proceso especial de funcionarios públicos especializado dentro de un proceso especial, porque el resto de funcionarios públicos también puede ser procesado, no por un proceso especial, sino por un proceso común. Está dentro de un proceso. O sea, los funcionarios públicos que no están dentro de estos procesos especiales son sometidos a un proceso común, ¿no? Son sometidos a un proceso. Por ejemplo, un alcalde de una provincia o de un distrito, ¿no? Del Perú, ¿no? Pues, será un delito especial, pero es un proceso común que va a ser sometido, ¿no? Porque no es ni alto, ni importante, ni funcionario público dentro de estos tres procesos especiales que están establecidos y trabajados en el Código Procesal Penal, principalmente en el artículo 454, ¿no? Del Código Procesal Penal.
¿correcto? Bien, entonces ahora voy a pasar a otro punto, que es la colaboración eficaz. Creo que está claro ese aspecto, ¿no? Igual me someto a algunas aclaraciones que ustedes puedan realizarlas al final de la exposición, anoten sus preguntas, ¿no? En realidad es un tema un poco complejo, muy especializado, pero importante, porque siempre vamos a encontrar un alto funcionario público procesado, investigado o imputado, ¿no? Y también, de repente, a un juez supremo, a un juez superior o fiscal superior, o a un juez especializado o un juez de paz letrado. Entonces tenemos que saber cómo va a ser procesado y dos, ¿quién lo va a procesar? No es cualquiera. No se olviden que es un juez, no se olviden que es un fiscal. No puede ser un juez ni un fiscal de su jerarquía, sino tiene que ser un juez o un fiscal por encima de su jerarquía. Por eso, por ejemplo, a nosotros los superiores nos puede investigar y juzgar un fiscal supremo, un juez supremo. No, no puede ser un fiscal ni un juez superior, ¿no? Entonces, hay una garantía de jerarquías de funcionarios públicos que van a poder, en este caso, llamemos así, van a poder, ¿no? eh, establecer, ¿no? Una investigación y un juzgamiento altura. ¿Ya? Pero aparte, dentro de los procesos especiales, vemos tanto estos que hemos señalado, como los funcionarios públicos que van a ser sometidos a un proceso común, ¿no? Si no están en estos tres procesos, en este caso especiales, bueno, van a ser sometidos a un proceso común, pero dentro de ello hay una posibilidad y aparece un proceso que para mí es un procedimiento, no es un proceso, ¿no? Es un procedimiento especial, pero el Código Procesal lo ha establecido como un proceso, en este caso, penal especial, ¿correcto? El Código Procesal Penal. Se parece bastante a la terminación anticipada, ¿no? La terminación anticipada también, ¿no? Puede haber, en este caso, ¿no? Alguien que se someta a la terminación anticipada dentro de un proceso común, ¿no? Dentro de un proceso común se somete, lógicamente, a la terminación anticipada, ¿no? Entonces, dentro de la terminación anticipada, ¿no? Se somete a un proceso común y, lógicamente, hay una sentencia consensuada. Si no se aprueba ese acuerdo, se continúa con el proceso común. Por lo tanto, en realidad es un procedimiento que se da dentro de un proceso común. Igual, este proceso de colaboración eficaz también se da dentro de un proceso común. Imagínense que se está investigando a cuatro, ¿ya? Y de repente a uno se le dice, quiero ser un colaborador eficaz. Por lo tanto, el colaborador eficaz es un imputado, en otras palabras, es un procesado, pero quiere colaborar ¿en qué? Con información. No se olviden que la información hoy en día es prueba, ¿no? La información primero es elemento de convicción, se construye como elemento de convicción y después en el juzgamiento se transforma en prueba. Por lo tanto, la información es importante. Y justamente esta colaboración eficaz viene en estos procesos contra la administración pública, ¿no? Porque es difícil, pues, procesar justamente a funcionarios públicos, ¿no? Principalmente el problema no es la imputación, el problema es la prueba. ¿Cómo acreditamos la imputación de estos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, a veces nos permiten esta colaboración eficaz. Hemos visto en estos últimos días, semanas, meses, todo este problema de colaboradores eficaces, ¿no? Donde la policía, en este caso, son parte de los colaboradores eficaces que ingresan, lógicamente, sobre determinados delitos. Entonces, mire, la colaboración eficaz es importante porque va a permitir, lógicamente, una reducción de pena, ¿no? O sea, una pena es un beneficio premial que van a tener los colaboradores eficaces. Por lo tanto, la colaboración eficaz es un procedimiento que en este caso va a establecerse para recopilación de información importante para el fiscal, pero dentro de un proceso común. Lógicamente se va a dar esta colaboración eficaz que en realidad no tiene contradicción, porque es un acuerdo entre el fiscal y el colaborador eficaz, ¿no? Y finalmente una aprobación de una sentencia por el juez de ese acuerdo entre fiscalía y colaborador eficaz. Si eso se aprueba, lógicamente va a haber una sentencia y esa sentencia, lógicamente, con beneficios
penales premiales, ¿no? Y ese colaborador eficaz va a pasar a ser un testigo clave en estos procesos para los otros que no se sometieron a la colaboración eficaz. Por lo tanto, eso es lo importante de estos procesos de colaboración eficaz, que más que un proceso penal, para mí es un procedimiento, un incidente que se da dentro del proceso común. Por acá hice una, en este caso, diapositiva, antes de entrar a ver a la función pública. Ahí yo les he puesto una diapositiva que establece este proceso, ¿no? El tiempo no nos va a dar para trabajar, pero lo que yo quiero es que se entienda este proceso porque ha habido cambios. Justamente el 19 de marzo del 2024, este año, ¿no? La ley 31.990 ha modificado varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Para fortalecer este proceso especial, ¿no? Por colaboración eficaz, que tiene que ver, lógicamente, principalmente con procesos no comunes o especiales cometidos por funcionarios públicos. Entonces, esta ley 31.990, ¿no? Establece, lógicamente, modificatorias, principalmente en una etapa importante para la colaboración eficaz o para este procedimiento de colaboración eficaz. Y esto tiene que ver, y acá esta diapositiva es importantísima, lo he trabajado exclusivamente para esta sesión, en la cual establezco en sí que el proceso de colaboración eficaz, más que un proceso, es un procedimiento, es un incidente dentro de un proceso, en este caso común, ¿no? Hay un incidente en la cual de varios imputados, ¿no? Uno de ellos quiere someter a la colaboración eficaz y llega a un acuerdo, ¿no? Y por eso no hay contradictorio. Y ustedes saben que el contradictorio es importante en un proceso penal. Por eso no es un proceso, sino es un incidente de un proceso, ¿no? En la cual el colaborador se pone de acuerdo con el fiscal para, en este caso, entregar información, ¿no? Importante para la investigación contra los otros imputados y así tener un beneficio y una sentencia benigna. ¿Y qué pasa en esta modificatoria, ¿no? La fase de, en este caso, corroboración, ¿no? Primero, bueno, vamos a encontrar que va a haber, o en este caso, un colaborador, un imputado, que quiere, llamemos, aspirante a una sentencia premial con beneficios, bueno, a diferencia del Código Procesal Penal que establece expediente fiscal, en este incidente de colaboración eficaz, o en esta modificatoria, habla de carpeta fiscal, ¿no? Una carpeta fiscal que podría ser, que en realidad es un incidente, no refuerza eso, ¿no? No reemplaza al expediente fiscal, porque el proceso común, ahí está el expediente fiscal. Entonces dice que es importante el aporte, no es cualquier información, es un aporte importante para la investigación y a veces se le corre traslado para que la policía haga actos de investigación y nos dé un informe. Ahora, también hay una protección, en este caso, de reserva de la identidad cuando hay un peligro o riesgo de la vida del colaborador. Ahora, cuando el interno es un colaborador, o sea, está en el penal, y bueno, le buscamos o se le busca un aseguramiento especial. Entonces, el colaborador eficaz tiene ciertos privilegios dentro del proceso común cuando se realice, en este caso, el procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? Y finalmente, se tiene que ver la viabilidad del convenio, porque hay un convenio preparatorio antes que haya una sentencia, ¿no? Una sentencia de aprobación, una sentencia de aprobación de parte del juez, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la sentencia de colaboración eficaz? Bueno, las principales podemos señalar, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? De que puede hacer que salga una sentencia, ¿no? Cuando están en investigación. Están en investigación, este procedimiento tiene un plazo, ¿no? De 8 meses.
Y ustedes saben que los procesos especiales, los procesos comunes también, peor si es crimen organizado, tienen una larga data en la investigación. Y esto por eso paralelo puede sobrevivir a esa larga data de investigación y de juzgamiento de los procesos, en este caso de crimen organizado o de procesos especiales, ¿correcto? Entonces, mire, demora 8 meses máximo, lógicamente, con una prórroga de 4 meses, este aspecto de fase de corroboración, de aceptación y aprobación de sentencia, ¿no? Con excepción de crimen organizado que tiene o puede tener una prórroga de 8 meses para cualquier otro proceso, menos de crimen organizado, la prórroga es de 4 meses. Entonces, estamos hablando de casi 8 meses más 4, un año que puede tener esto de colaboración eficaz. Pero hemos señalado también que estos procesos no se dan en cualquier proceso, ¿no? Menos en cualquier proceso común, ¿no? Colaboración eficaz generalmente está vinculada a delitos especiales, a delitos contra la administración pública, donde realmente la prueba es el problema, o conseguir prueba es el problema, y se necesita a veces de esta colaboración eficaz, o sea, que dentro del hecho criminal esté, lógicamente, otro imputado que quiera colaborar en, lógicamente, aclaración de los roles que han cumplido el resto de procesados o imputados. Entonces, para eso se da este proceso o procedimiento especial de colaboración eficaz, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si hay una sentencia? Se le sentencia al imputado, a ese aspirante, a ese colaborador eficaz. ¿Qué pasa con el proceso? El proceso continúa. No hay un proceso común contra, eran cuatro, uno es colaborador eficaz, pero con él se le sentencia. Entonces, mire lo que dice el código, ¿no? Mire lo que dice el código, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros calificar si está bien o está mal, ¿no? El término, ¿no? Dice, debe archivar. O sea, ahí viene el problema, ¿no? Si es un archivo, se va porque no hay acción penal, o sea, no voy a ejercer la acción penal, ¿no? Pero si hay una sentencia, lógicamente ya está condenado, lógicamente no, no se va a continuar, no hay acción penal, no va a haber acción penal, ¿no? Entonces, lo que yo creo que debería haber, ¿no? Porque la disposición de archivo en diligencia previa implica que no va a haber, pues, investigación, ¿no? No se va a ejercer la acción penal, ¿correcto? Entonces hay una abstención de la acción penal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya se formalizó investigación preparatoria y en ese lazo que se está realizando con actos de investigación aparece, lógicamente, aparece esta sentencia de colaboración eficaz? O sea, un colaborador es sentenciado como imputado, ¿no? En investigación porque, lógicamente, se dieron todos los presupuestos para que se dé esta sentencia sobre el acuerdo entre fiscal y aspirante a colaborador o colaborador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer el fiscal? Ya está investigando. ¿Qué va a hacer? No va a tener pretensión, o sea, no va a acusar. Dice, el fiscal no acusa, pero el código no nos desarrolla. ¿Qué debería hacer? Un requerimiento de sobreseimiento. Debe sobreseer, ¿no? Debe sobreseer porque ya no tendría pretensión, ¿no? Hubo acción, pero no hay pretensión. Finalmente, el código nos habla también de que si una sentencia aprobada y estamos en juzgamiento, ¿qué tiene que hacer el fiscal? El retiro de la acusación, ¿no? En otras palabras, buscar que con el retiro de acusación se dé un auto de sobreseimiento y no una sentencia penal. Entonces, este marco es importante para establecer el marco de la colaboración eficaz dentro de las modificatorias que ha tenido en este año, en marzo, ¿no? Estas modificatorias que han tenido, pero se ha olvidado de muchas cosas esa modificatoria, ¿no? De los beneficios premiales, ¿no? O sea, cuánto, cómo se deben dar estos beneficios, ¿no? Al final, lógicamente, en las otras etapas, ¿no? Que vamos a hablar ahorita y con eso concluimos esta exposición, que en realidad cada proceso especial requiere todo un desarrollo, pero como estamos hablando así en genérico de algunos aspectos procesales de contra la administración pública, he creído conveniente que estos dos procesos especiales son
en cuanto a procesos especiales, mire, el proceso especial de altos funcionarios públicos, de importantes funcionarios públicos y de algunos funcionarios públicos especializados, mire, marca la diferencia con lo que vendría a ser, en en este caso, lo que vendría a ser los otros procesos comunes de cualquier otro funcionario que no está regulado como parte de un proceso especial. Entonces, cualquiera no está dentro de esto. Y la colaboración eficaz sí puede ser cualquier funcionario público, no necesita ser un alto funcionario público, no, cualquier funcionario público que está sometido, pero dentro de un proceso común. ¿No? Se da este incidente, en este caso de colaboración eficaz, y esas son las consecuencias que se da cuando esta sentencia, lógicamente, en este proceso común se va a dar sentencia sobre colaboración eficaz, se va a dar antes de la sentencia del proceso común. Por lo tanto, va a depender si se da en la investigación, se da en la etapa intermedia, se da en el juzgamiento, cuál es la consecuencia que va a tomar dependiendo, en este caso, del proceso penal que se dé. Bien, bueno, luego de eso hemos visto, en este caso hay varias fases que no nos va a dar el tiempo para trabajar, que no es necesario, lo importante era conocer los aspectos, pero igual hay algunos principios también de la colaboración eficaz dentro de una colaboración. ¿Para qué? Para asegurar la prueba a los delitos contra la administración pública. Para los funcionarios públicos es difícil el aspecto probatorio, ¿no? Y un mecanismo importante, y yo creo que más que un proceso, es un procedimiento válido para es la colaboración eficaz. Lógico, hay muchos vacíos que tenemos en colaboración eficaz. El grado del derecho penal premial, no a todos se le puede premiar de la misma forma. Así que eso también debió trabajarse mejor en la modificatoria y no se ha trabajado. Pero al margen de ello, ¿no? Debo señalar, hay algunos principios importantes que se dan en la colaboración eficaz, ¿no? El colaboración eficaz es un aspirante, uno que solicita, un imputado que dice voy a señalar información relevante para que se resuelva este proceso. Ahora, esa información tiene que ser una información verídica, válida para el proceso, en este caso penal, para los otros procesados, porque si después de que se dio el beneficio se determina la falsedad de esa información, entonces ahí sí va a haber un problema, ¿no? El fiscal, o en este caso, puede pedir en el que se revoque, lógicamente, esa sentencia, que es una sentencia benigna, ¿no? Pero son pocos casos, lo normal, porque ha habido un filtro, en este caso, a través de estos principios de colaboración eficaz, eficacia, proporcionalidad, oportunidad de la información, consenso, reserva y flexibilidad. Entonces, cuando se dan esos principios, ¿no? Al momento de la colaboración eficaz, ¿no? Es que este proceso, lógicamente, va a establecer, ¿no? Aspectos que son importantes dentro de estas fases que se dan, ¿no? ¿No? Según esta ley 31.990, ¿no? Se dan fases de calificación, una fase de corroboración, o sea, de la información a través del fiscal, una fase del acuerdo, ¿no? De la fase de celebración, una fase del acuerdo de beneficios, ¿no? Justamente para el colaborador eficaz, el imputado que requiere beneficios, y un control de la decisión jurisdiccional, ¿no? ¿No? Entonces la resolución del juez va a controlar si ese acuerdo, lógicamente, está dentro de los marcos de la ley. Y finalmente, la fase de revocación, y por ahí, luego de la sentencia benigna, privilegiada, que tiene lógicamente un colaborador eficaz, se materializa y se da y se establece, lógicamente, una falsedad de información que desde el punto de vista fiscal debió ser relevante para el proceso penal, pero al ser lógicamente una información no válida, ¿no? En vez de acreditar, va de repente en el mismo proceso a desacreditar, en este caso, el aspecto probatorio probático. Entonces, desde ese punto de vista, estas 6 fases
del proceso de colaboración eficaz, más de que proceso, yo le denomino procedimiento, ¿no? Va, en este caso, establecerse dentro de un proceso común. Pero esto es exclusivo para el colaborador eficaz, ¿no? O sea, de 4 imputados, uno se convierte en colaborador eficaz, la sentencia es para él, el beneficio es para él, no para los otros 3, ¿no? Los otros 3 siguen su secuela de un proceso, en este caso, de un proceso común. Entonces, esas son las fases que tiene el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Y que lógicamente importante que se va a dar dentro en sí de todo lo que corresponde a este procedimiento que es importante para lo que corresponde el procedimiento o proceso de colaboración eficaz. En realidad, debemos señalar, y acá me salté en antes, ¿no? Algunos aspectos importantes de la colaboración eficaz. Por ejemplo, Sánchez Velarde, ¿no? Que es fiscal, no supremo, nos señalaba, ¿no? Sobre esta colaboración eficaz, que es un proceso especial, nos dice, ¿no? Distinto a cualquier proceso ordinario, ¿no? La persona imputada de un delito, ¿no? O alguien que sufre una condena puede obtener determinados beneficios, dice, a cambio de que se brinde una información oportuna, eficaz de la organización, en este caso delictiva. Y eso ayuda bastante, principalmente en crimen organizado, donde pueden estar involucrados muchos funcionarios públicos. También tenemos también, en este caso, el doctor Neira Flores también habla, lógicamente, de un derecho penal premial, ¿no? Hay otros autores que nos hablan, ¿no? Que esto va a ayudar bastante a combatir el crimen, la impunidad, y lógicamente estos beneficios premiales hacen que esa información que a veces no se tiene llegue al fiscal para una mejor investigación y también un insumo probatorio en juzgamiento. Entonces, la importancia, lógicamente, es importante dentro del aspecto de contribuir a un proceso penal más acorde, lógicamente una verdad más ampliada por esta información que es importante, es relevante para una sanción punitiva. Muy bien, eso es los puntos en este caso más relevantes que podría señalar. Más bien si hubiera, creo, consultas, porque en realidad los otros son sobre los principios, algunos aspectos de las fases, que eso va quizás a eliminar el tiempo para de repente ver los aspectos, ¿no? Concluir, ¿no? Con los beneficios, ¿no? Los beneficios, ¿no? De esta colaboración eficaz, que lógicamente es un instrumento de ayuda para el aspecto, en este caso, el aspecto de información probática, ¿no? Para el aspecto probatorio, ¿no? Tenemos beneficios, en este caso, puede haber hasta exención de pena, puede haber una disminución de pena, una remisión de pena, o una suspensión en la ejecución de la pena, ¿no? Imaginen que se reduzca a 3 a 5 años, se suspende la pena cuando pudo ser una pena efectiva. Entonces, ese aspecto es importante que usted en este caso lo tome en cuenta, ¿no? Dentro del aspecto de la negociación, ¿no? De la celebración del acuerdo. Si el fiscal, pero lógico, para esto esa información es importante que se en este caso materialice, ¿no? Si esa información es importante para el fiscal accede lógicamente a este acuerdo, que lógicamente va a proceder. Entonces, esto es importante, el, el aspecto premial que tiene para los colaboradores eficaces, que en parte funciona justamente dentro de estos delitos contra la administración pública, porque estos colaboradores eficaces, lógicamente, dan una información privilegiada para probar sobre los otros imputados y dentro de ellos muchos que son funcionarios públicos. Lógicamente que esta gradualidad de los beneficios es proporcional, ¿no? Para evitar delitos futuros, ¿no? Este, lo importante, lógicamente, es desarticular organizaciones criminales, delitos especiales, ¿no? Que lógicamente de envergadura, que a través de la colaboración eficaz, que es parte del proceso, ¿no? Permite, lógicamente, una mayor
fortaleza probatoria en cuanto a prueba fuerte. Ahora, y acá también las limitaciones, ¿no? No cualquiera puede ser sometido a un proceso, en este caso, de colaboración eficaz, ¿no? Un jefe, un cabecilla, dirigente, no pueden ser colaboradores eficaces, ¿no? ¿No? Entonces, sí puede ser un imputado, pero sin esa calidad. Entonces, también hay cierta, en este caso, información. Ahora, también hay causales de negación. ¿Se puede negar? Sí, cuando hay una, en este caso, falsedad de la información, falta de corroboración, o la información no resulta útil o relevante o suficiente o pertinente. Efectos, lógicamente, si no hay esto, lógicamente ahí queda. Continuamos el imputado que quiere ser un aspirante a colaborador eficaz, si no se materializa el acuerdo o es desaprobado ese acuerdo, lógicamente va a haber una denegación. Continúa el proceso común como un imputado normal. Muy bien, eso es lo que yo podría señalar en este caso dentro de estos procesos especiales, principalmente, y el control, en este caso jurisdiccional, que se puede dar, y estaría pues más al aspecto quizás de preguntas que ustedes puedan hacer, ¿no? Respecto a estos dos tópicos que he hablado de procesos especiales y colaboración eficaz. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estimados colegas, en estos momentos vamos a dar pase a las preguntas. Eso sí, ya saben, si deseas matricularte en esta sesión, la inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura, todos los láminas de nuestro docente, la cual muy amable nos está compartiendo. Estimados colegas, dejan su número de celular en el chat y mañana me estoy poniendo en contacto con ustedes. Ya saben, la inversión es de 20 soles. Entonces, en estos momentos vamos a dar el pase a la ronda de preguntas, ya que tenemos media hora, estimados colegas. Ya saben, por favor, la pregunta referente a la exposición. Segundo, tener activo su cámara, levantan su manito debidamente sentados y una pregunta por estudiante. ¿Ok? Entonces, comienzo con Camilo. ¿Cómo está, doctor Camilo? Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Doctor García, buenas noches. Buenas Gracias por noches, la buenas presentación. noches. Sí, Gracias. doctor García, sí, permítame. Usted ha mencionado de que estas sentencias de vista son inimpugnables y no procede la casación. Mi Ujú. pregunta ¿es posible recurrir a la vía constitucional y o, en todo caso, a una vía internacional? Gracias. Sí, claro. El proceso, la cosa juzgada, ¿no? Tiene dos cosas, ¿no? La cosa juzgada, en este caso, judicial, y la cosa juzgada constitucional. Entonces, lo que se agota es la cosa juzgada, en este caso, judicial, ¿no? No se agota la cosa juzgada constitucional, porque eso también, ya acabada la cosa juzgada judicial, en este caso, puedes ir a una cosa juzgada, en este caso, constitucional, ¿no? Porque al final se pide la nulidad de repente algunas absoluciones que puedan tener estos altos funcionarios o quizás estos jueces superiores, fiscales superiores, supremos o jueces especializados, ¿no? ¿Por qué? Porque la sentencia de vista es inimpugnable para estos tres tipos de procesos. Sí, sí podría irse al aspecto en busca de una justicia, en este caso de cosa juzgada constitucional. Muchas gracias, doctor. Damos pase a estimada Emma. Adelante, por favor. Adelante. Puede realizar su pregunta. Active su audio. Sí, Eva, ¿puedes activar tu audio? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia, doctor. Mi Gracias. pregunta es muy breve. En caso de, usted habló sobre el proceso especial en caso de fiscales provinciales y fiscales adjuntos. Supongo que Ujú. se refiere a fiscal adjunto provincial. Si, por ejemplo, un fiscal determinado, un fiscal adjunto provincial, es denunciado por hostigamiento laboral, acoso sexual, debería de llevar a cabo esa investigación un fiscal superior, es lo que he entendido, ¿verdad? Nunca un fiscal de igual jerarquía, tendría que ser necesariamente un fiscal superior que designe, supongo en este caso, la presidencia de la Junta de Fiscales, del distrito fiscal. A ver, esa es la tercera modalidad de procedimiento especial, es para un juez especializado, un juez de familia, un juez penal, un juez civil, ¿no? Un juez de paz letrado, cualquiera,
de juez de paz letrado, y con ese mismo nivel para un fiscal provincial, ¿no? Penal, civil, laboral, no establece especialidad, y un fiscal adjunto provincial que tiene el mismo nivel de un juez de paz letrado. Eso están en el tercer nivel. Entonces, a ellos 4 no le puede juzgar en un proceso penal, en este caso especial, no lo puede juzgar un juez, pues, de su misma jerarquía, o un fiscal provincial le va a juzgar un juez especializado. Entonces, nosotros tenemos en un proceso común que toda investigación lo inicia un fiscal y lógicamente hay un juez de investigación, un juez penal de investigación, un colegiado también, que son de repente un colegiado unipersonal o colegiado, en este caso, que va a juzgar, ¿no? Y también un fiscal que va a establecer. Entonces, en esos casos, ¿no? Cuando tienen cualquiera de estos funcionarios, fueran fiscales o jueces especializados o subalternos al especializado, no son superiores, ¿no? El que va a establecer es, no el presidente corte va a designar de la sala penal al menos antiguo, ¿no? Como juez de investigación. O sea, quien va a investigar a estos funcionarios públicos, que no son cualquiera, son fiscales o jueces especializados o subordinados a los especializados, es un juez, en este caso, superior, que va a ser de juez, el menos antiguo, que va a ser de juez de investigación. O sea, va a cumplir el rol de juez de garantías. Y los otros que quedan, más otro que se integrará, porque el menos antiguo ya pasó a ser juez de investigación, van a ser 3. 3 jueces corresponden a la sala penal especial de juzgamiento, ¿no? Entonces, hay una sala penal que va a hacer el juzgamiento. Por ejemplo, mi caso, yo soy presidente de la sala penal para jueces y fiscales, yo paso a ser ya no sala de apelaciones, sino sala de juzgamiento, sala penal especial de juzgamiento. ¿Y quién va a ser el superior? El superior va a ser la sala suprema. La sala suprema va a ser, por eso es que no hay, por eso que lógicamente ahí acaba. No hay casación, porque supuestamente la Sala Suprema va a ser segunda instancia para estos jueces. Entonces, ya pues, ¿qué casación va a haber? Entonces, la sentencia de vista, lo que resuelvan este Supremo, es inimpugnable. Ahí termina el procedimiento. Entonces, sí se da todo lo que hemos visto en procesal penal, los tópicos, todo, control, examen cruzado, todo, pero lo que cambian son quienes van a juzgar, quienes van a investigar. Igual, en el caso de los que van a designar a este juez de investigación superior y a esta sala penal especial superior, es el presidente de corte. A diferencia que en nosotros lo que designaba era el presidente de la Suprema, ¿no? La Corte Suprema. Pero como estos son superiores, la máxima autoridad es el presidente corte. El presidente corte establece para los jueces, tanto el juez superior sale una resolución, dice, tal juez va a ser el juez de investigación y tales jueces conforman la sala penal especial. En cambio, en el caso de los fiscales, es el decano de los fiscales superiores, o sea, hay un decano, el más antiguo, él es el que, lógicamente, van a determinar el Ministerio Público a través de su máximo órgano en cuanto a distrito fiscal, quién va a ser el fiscal superior que investiga y quién va a ser el fiscal superior que se va al juzgamiento a, lógicamente, sustentar la acusación. Ese es el procedimiento. Muchas gracias, doctor. Estimada Sí, Mónica, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante. Gracias. Estimada Mónica, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente, ¿puedes activar tu audio? Sí, te estoy dando pase. Sí, muchas gracias. Mil disculpas, doctor. Oye, buenas noches. buenas Doctor Luis noches. García, un honor nuevamente escucharlo, ¿verdad? Que un honor, doctor. Gracias. Saludos desde la provincia de Hilo. Muchas gracias, doctora. Doctor, usted ha hablado sobre los derechos premiales y en el escenario de un imputado que esté interno en un penal, Mm, este acuerdo de estos beneficios eh, es de acuerdo a la ley de colaboración eficaz 31990 ujú. y el Código de Ejecución Penal, porque yo siempre reviso el Código de Ejecución Penal cuando hago beneficios y no, y bueno, y no hay una norma establecida, ¿no? Si nos puede ilustrar ese extremo, doctor. Bien. Gracias. El colaborador eficaz va a tener una protección especial, no por el Código de Ejecución Penal,
¿no? Sino por el mismo proceso especial. Usted en el proceso especial que estamos señalando ahorita, tanto de procesos especiales como principalmente el proceso de colaboración eficaz, tiene ese beneficio. ¿Por qué? Porque si está en el penal, puede inclusive por el beneficio obtener quizás en este caso una variación de su medida cautelar. Si está detenido o está con prisión preventiva, puede obtener comparecencia. Es uno de los beneficios que tiene, antes inclusive de la sentencia de colaboración eficaz. Y por eso que dura también 8 meses, ¿no? Es rápido, o sea, el proceso puede demorar más, pero la colaboración eficaz en realidad no es ni siquiera un proceso, es un procedimiento para mí, porque se da dentro de un proceso común. Él va a tener la sentencia antes que los otros imputados que no se sometieron a la colaboración eficaz. Ese es uno. Dos, si no le varían la medida, porque es un beneficio que va a tener por colaborador eficaz, va a tener una reducción de la pena, ¿correcto? Si se somete, por lo tanto, la prognosis de la pena va a cambiar, va a ser favorable, ¿no? Entonces puede haber una variación en la medida cautelar si está con prisión preventiva o está con detención. Eso es una. Dos, que quizás no varíe porque esto va a variar recién con la sentencia de colaboración eficaz. Entonces, por lo tanto, hay una protección del colaborador eficaz, porque supuestamente es un colaborador que por la información que tiene riesgos en el penal. Por lo general, la medida cautelar varía, pero si no variara, se le va a proteger. O sea, ¿qué implica eso? Que se le va a dar, y eso lo va a pedir lógicamente el fiscal y el juez, se le va a pedir que de repente un ambiente especial donde va a estar este colaborador eficaz, ¿no? Para que lógicamente no tenga riesgos contra su integridad, su vida, ¿no? Por ser colaboración especial. Lógicamente estos colaboradores eficaces se dan en procesos especiales de crimen organizado, delitos contra funcionarios públicos. Por lo tanto, el riesgo es inminente, ¿no? Entonces, hay esas dos posibilidades y eso está regulado dentro del procedimiento especial de colaboración eficaz. Usted lee el Código Procesal Penal, el proceso especial y ese es el beneficio que tiene premial tanto en la sentencia como en la variación de medidas cautelares o la protección que puede tener el interno. Muchas gracias, doctor. Damos pase a Benjamín. Buenas noches, Benjamín. Gracias también a los que están dejando su número de celular. A partir de mañana me estoy contactando con ustedes. Adelante, Benjamín, por favor. Gracias. Doctor García Huanca, muy buena noche. Buenas, ¿qué tal? Es un gusto siempre adquirir conocimientos por parte de sus capacitaciones. Es un placer Gracias. también. Mi pregunta va al tema de colaboración eficaz, ¿no? Usted no habló sobre una fase, ¿no? Que tiene que ser corroborada, ¿no? Y la Sí, información que este aspirante va a determinar, ¿no? Pero también hay una fase importante sobre la decisión judicial que va a calificar, ¿no? Este juez, ¿no? Y así si es. también, y entonces mi pregunta va a eso, ¿no? Porque el fiscal hace el beneficio, ¿no? Con el convenio con este aspirante a solicitar, ¿no? Y entonces el juez va a calificar y ¿qué pasaría en este caso si el juez considera que no es suficiente la información y desestima esta calificación de beneficio, ¿no? Con el aspirante, ¿no? Sí. ¿Podría darse el caso de tribunal? Esa es mi pregunta, doctor. Muy buena pregunta, claro que sí. Igual que en una terminación anticipada, por eso al comienzo les dije, este proceso de colaboración eficaz se parece bastante al proceso de terminación anticipada. ¿Por qué? Porque más que un proceso, es un procedimiento, en otras palabras, un incidente de un proceso especial y un proceso común. ¿No? La terminación igual, se da un proceso común, se pone de acuerdo el juez, el fiscal con el imputado, igual en la colaboración eficaz se pone de acuerdo el fiscal con el colaborador o el aspirante a colaborador. Se pone de acuerdo, hacen su acuerdo y eso da una sentencia prácticamente consensuada. O sea, siempre y cuando el juez apruebe. Lo que usted está preguntando es qué pasa si el juez no está de acuerdo con este acuerdo. Lo va a desaprobar. Entonces no saca una sentencia, sino saca un auto de desaprobación. Igual, en una terminación anticipada también hay un auto de desaprobación. ¿Y qué pasa cuando hay un auto de desaprobación? Ese imputado, ¿no? Continúa en el proceso común. Igual, en colaboración eficaz, 4 imputados, uno se somete a colaboración eficaz y es denegado porque sale un auto, no sale una sentencia ya, cuando se deniega sale un auto de no alugar el acuerdo, desaprobación del acuerdo. Por lo tanto, continúa su calidad de imputado
en el proceso común. Listo. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Hansel. Hansel, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Estimado Hansel, ¿puedes activar tu audio? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Por favor, disculpe la molestia. Doctor, Sí, adelante. doctor Luis Enrique García, Sí, le escucho. buenas Adelante. noches. Sí, Sí. mire, acá en mi provincia de Barranca, ¿cómo se llama? Hay como le digo, el alcalde no hace nada por nuestra provincia, ¿me Ujú, entiende? ujú, Ujú. Y también está de la mano con la fiscalía. ujú. Para mí, eso es como le digo, eso es una corrupción o algo y delito que no puede hacerlo, porque está de la mano también con perdón, disculpe, también estimados colegas, con la presidenta, porque para mí es una corrupción y tampoco no lleva, como le digo, a nuestras regiones, tampoco no hace nada por nuestra provincia, no hace nada por el norte chico, no hace nada. Pero bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Estimado Hansel, antes que pueda responder nuestro docente, primero, que creo que no eres abogado, ¿cierto? Es más popular lo que comentas. No se puede acreditar ninguna responsabilidad a una persona si no ha sido sentenciada. Y referente a nuestro docente, ya que era la facultad que pueda pronunciarse ante Sí. Gracias. Voy a pronunciarme como docente, no como magistrado, aclarando eso. No, que sí hay posibilidades, ¿no? De que cuando hay una corrupción fuerte, que usamos delito de corrupción, ¿no? Se pueda trabajar, por ejemplo, si hay una cadena de corrupción entre protección, no estoy hablando de lugar, sino general, un aspecto general, de cualquier funcionario público. Por ejemplo, si es un alcalde, no trabaja o cometió algún delito, se le va a imputar por ese delito. Si se apropió de dinero, peculado, por ejemplo, ¿no? Se le denuncia por peculado porque se agarró el carro, peculado de uso, se llevó el carro, llevando a sus familiares, peculado de uso. O se apropió dinero del Estado, no hizo ya, se le denuncia. Y entonces la pregunta dice, ¿y qué pasa si el fiscal, porque ese es un proceso común, no es un proceso especial como hemos señalado acá, no es de un juez, no es de un fiscal, no es de un alto funcionario, no, es un proceso común, claro, es un funcionario público el alcalde, pero va a ser un proceso común. Pero ¿qué pasa? La pregunta es si el fiscal no cumple con su obligación. Ya vemos, no cumple con su obligación, sea por corrupción o por ignorancia. No cumple, entonces hay un delito que es omisión del ejercicio, omisión de la acción penal, ¿no? Omisión de la acción penal. Ese delito es cuando el fiscal omite, en este caso, denunciar. También el fiscal puede incurrir, ¿no? Si debe denunciar, llamemos así, porque está todos los presupuestos para denunciar y no denuncia, ¿no? Entonces, lógicamente, puede ser denunciado. Y hemos dicho que si ese fiscal es denunciado, ¿no? Como fiscal, va a ser procesado no por cualquier fiscal, va a ser procesado por un fiscal superior, un juez superior, y entraría dentro de estos procesos especiales. O sea, sí se puede, ¿no? El problema es que esos insumos se hagan dentro del conducto regular, ¿no? Sí se puede. No estoy hablando de ningún lugar, sino estoy hablando de aspecto general porque es un aspecto pedagógico. O sea, el fiscal que incumple, en este caso, ejercer la acción penal, porque está obligado a hacerlo, ¿no? Comete un delito de omisión, ¿no? Está establecido en el Código Penal la omisión del ejercicio de la acción penal y eso, lógicamente, le somete al fiscal a un proceso especial y al alcalde a otro proceso y de repente cambio de fiscal. Muchas gracias, maestro. Tengo algunas preguntas a través del chat. Le voy a hacer llegar, bueno, leyéndolas. Sí, y nos dice, a ver, aquí. A ver. Ya. Nos dice, doctor Karen Cueva, a los funcionarios que tienen cargo supremo, ¿quién los investiga? Gracias. Claro, y hemos dicho, cuando son jueces o fiscales supremos,
son altos funcionarios, según la Constitución política. Y hemos hablado que los altos funcionarios públicos son investigados exclusivamente por fiscales y jueces supremos. El Poder Judicial nombra al juez supremo que va a investigar y al juez supremo o al colegiado supremo la Sala Penal Especial Suprema. Y la Fiscalía de la Nación nombra al fiscal supremo que va a hacer la etapa de investigación, luego en este caso la prerrogativa que tiene el procedimiento parlamentario, y también va a ver el fiscal supremo que va a ver el juzgamiento. O sea, exclusivamente lo ven los jueces y los fiscales supremos. Lógico, en el caso de jueces y fiscales supremos tiene que haber esta prerrogativa parlamentaria, o sea, el antejuicio. Muchas gracias, maestro. Nos menciona, tenemos a William y a Sebastián. William, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. William, Sí, adelante. buenas noches. ¿Sí, me escucha, doctor? Sí, adelante, adelante. Sí, sí, doctor Luis Enrique García, buenas noches. Doctor, una consulta para que me quede claro y para el público respecto a la colaboración eficaz. Si bien es cierto, el procedimiento de colaboración eficaz concluye con la resolución judicial, en este caso, para el colaborador eficaz, en este caso, ¿la sentencia sería esa o este colaborador eficaz también tiene que ser procesado en el proceso, digamos, normal para los demás coprocesados, ¿no? Ajá. Esta resolución que emite el juzgado es la sentencia para él. Así es, perfecto. Es una Correcto. sentencia, sí. Si esa sentencia en este caso se da, ¿no? Y no sale el auto de desaprobación, esa sentencia tiene lógicamente una pena, y esa pena es firme para ese imputado. O sea, si son 4 imputados, el colaborador eficaz tiene esa sentencia, llamemos así, dentro de la investigación o dentro del juzgamiento, por eso vamos a ver los efectos. Si está en la investigación y el fiscal ya no va a acusar contra él, porque esa sentencia va a tener efectos contra él. ¿Correcto? Solicita el sobreseimiento del archivo. Si está en el juzgamiento, igual. ¿Qué va a pasar si hay una sentencia de colaboración eficaz? Retira la acusación. ¿Sobre quién? Sobre ese imputado colaborador eficaz que tiene su sentencia ya con pena y sanción. O sea, dependiendo de la etapa, esa sentencia sí surte efectos para el colaborador eficaz. Por eso es una sentencia rápida. Por eso que el colaborador eficaz va a pasar de repente a ser testigo, ¿no? Un testigo que lógicamente va a ser, pero ya está condenado. Es un sentenciado, imputado, condenado, y esa condena tiene efectos, pero exclusivamente para él, no como colaborador eficaz. Por eso decía, si era el 4, un colaborador eficaz con sentencia, dependiendo dónde aterrice esa sentencia. Si aterriza investigación, no acusación. Si aterriza en juzgamiento, retiro de acusación para él, no para todos, para él exclusivamente. Esa es la consecuencia. Muchas gracias, maestro. Sebastián, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Sebastián, adelante. Sí, ok, buenas noches. También agradecer a la organización de Udeopolis y a usted, doctor Luis Enrique García, por el desarrollo del curso de hoy. Gracias. Ha sido muy bien explicado y mi pregunta va con respecto a la realización de uno de los procesos penales especiales y es con respecto a si existen específicos requisitos de validez para que se pueda dictar el auto de aprobación. ¿Auto de qué? ¿De aprobación? ¿De qué aprobación es? De los jueces supremos, consagrado en el inciso 3 del artículo 450. ¿A qué aprobación? No, no te entendí. ¿Del juez supremo? Claro, al Es, auto de aprobación, que era uno de dentro del proceso penal, ¿no? Contra ah, altos funcionarios. el autoaprobación de la formalización de investigación. Eso, ¿a eso te refieres? Sí, doctor, Muy adelante. bien. Ah, ya, perfecto. En realidad, hemos dicho que todos los procesos penales, la formalización de investigación preparatoria no puede aprobarlo el juez, ¿no? No lo puede aprobar. ¿Por qué? Porque solo se le entrega esa formalización al juez. ¿Para qué? Para que esté atento a cualquier no reclamo de las partes procesales, una tutela, un control de plazo. Ya sabe que formalizó el fiscal, ya sabe que esa formalización en este caso se ha realizado, se sabe que el fiscal está investigando, pero no hay un control de la formalización de investigación preparatoria, ¿no?
No hay un control, simplemente el control se lleva en la etapa intermedia a través, en este caso, de la audiencia, en este caso sea de sobreseimiento de acusación. En cambio, estos procesos especiales agregan algo que no tienen los procesos especiales, agregan algo que significa el control de esa formalización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se hizo una formalización de investigación preparatoria y lo hizo la fiscal de la Nación contra estos altos funcionarios públicos y el juez supremo nombrado por el Poder Judicial tiene que controlar. ¿Pero qué va a controlar? Principalmente va a controlar que esa imputación que está ahí sea la misma imputación de quién, del Congreso. Si el Congreso autorizó que se investigue y se juzgue por peculado, esa formalización tiene que ser por peculado. Porque si es por peculado y colusión u otro delito, entonces ahí, lógicamente, va a haber un problema específico y el juez, lógicamente, va a desaprobar, va a ordenar que se adecue, lógicamente, a lo que se ordenó en el Congreso. Por eso creo que la norma ha agregado este control de la formalización, porque la formalización no está limitada, no puede ser lo que el fiscal decida, sino que está limitada, lógicamente, a ese control parlamentario, ¿no? A esa incoacción parlamentaria. O sea, eso es lo que va a controlar. Por eso se justifica esa adición del control de la formalización de investigación preparatoria. Muchas gracias, doctor. Miguel González. Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su ponencia. Gracias. Consulta. Cuando el fiscal, cuando el fiscal ya celebró el acuerdo de colaboración eficaz y lo ofrece al juez para que lo apruebe, nombró que el juez emite auto de desaprobación. ¿Ese auto de desaprobación se puede apelar? Sí, es apelable, pero prácticamente el único que casi sería irrecurrible, llamémosle, por contenido, porque la desaprobación es exclusivamente sobre aspectos, en este caso legales, porque es una sentencia supuestamente consensuada, ¿no? Si hay algún vicio, el juez, igual que una terminación, también es apelada, pero quien apela, lógicamente, casi no puede ser ni el imputado ni el fiscal, ¿no? En el caso de una terminación si bien el contenido es mínimo prácticamente para un aspecto, en este caso de apelación. O sea, no tendría sentido una apelación porque el control es exclusivamente de formalidad, ¿no? A diferencia de una sentencia conformada donde el juez sí puede agregar insumos. Acá no. ¿Le falta algo que no está bien según la ley? De repente, un exceso en el beneficio. Listo, lo desapruebo. No hay, ¿qué vas a reclamar? Es netamente jurídico. O sea, no es un razonamiento. El juez no razona acá. Dice, ¿tiene o no tiene? ¿Le falta esto? No. Y sobre eso te desapruebo, te apruebo. Entonces, igual en una terminación, difícil, ¿no? El agraviado puede apelar en una terminación anticipada, sí, pero es difícil. El imputado, el fiscal, no, porque prácticamente no tiene sentido. No tendría, porque es netamente jurídico. Muchas gracias, doctor. Estimada Nelly, contigo cerramos la exposición y gracias a quienes están dejando nuevamente su número de celular en el chat para mañana coordinar si desean matricularse. Adelante, estimada Nelly, por favor. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Doctor García, buenas noches. Mi pregunta es respecto luego de que se emite el auto de desaprobación del acuerdo de colaboración eficaz, ¿hay alguna manera de que los demás imputados en el proceso tomen de conocimiento de que uno de ellos quiere estar en el proceso como colaborador eficaz? Sí, o sea, dependiendo de la etapa, ¿no? Si estamos en investigación, bueno, son informaciones relevantes de colaboración con el aspirante, ¿no? O sea, si hay un colaborador eficaz y hay otro que quiere someterse a ser colaborador eficaz porque ve que hay una sentencia, pero lógicamente la información tiene que ser distinta, no va a ser la misma, ¿no? Depende, porque la aspiración de colaborador eficaz va a depender de la información y también del fiscal. Porque si esa información le conviene, no puede ser una información que refuerce, llamemos así. De repente puede ser una información nueva que no la tiene y él lo va a evaluar
Sí, en este caso eso es importante para la investigación, pero esto principalmente funciona cuando estás todavía en investigación. Y en juzgamiento creo que ya sería imposible que haya este procedimiento.